La pila y el acumulador. La forma más elemental de pila que existe es la de Volta. Un electrodo de cobre y otro de zinc sumergidos en una solución ácida que generan en sus extremos una tensión. Si a los terminales se conecta un aparato, como por ejemplo una lámpara, ésta será atravesada por una corriente. Pero después de un cierto período de conexión, la corriente cesa. La pila está descargada. Para conseguir más energía es necesario sustituir los elementos que componen la pila. Lo mismo ocurre hoy en día con las comunes pilas en seco. Cuando se descargan, se sustituyen por otras. Existen, sin embargo, especiales combinaciones de soluciones electrolíticas y electrodos metálicos que pueden ser utilizados indefinidamente gracias a un proceso denominado de recarga. Se trata de los acumuladores. Los acumuladores pueden ser de distintos tipos, de plomo, alcalinos o de níquel-cadmio. En el automóvil se emplean exclusivamente acumuladores de plomo. El acumulador de plomo está constituido por un contenedor de material aislante en cuyo interior hay una solución ácida, ácido sulfúrico diluido en agua. En la solución están sumergidas dos placas de plomo con características químicas diferentes. Este conjunto constituye un elemento del acumulador. Según los componentes del elemento, se tiene una cierta tensión definida característica. Para la pila tradicional, de plomo y zinc, por ejemplo, la tensión es de 1,5 voltios. En el caso de los acumuladores de plomo, cada elemento tiene una tensión característica de 2 voltios. Para obtener 12 voltios es necesario conectar de forma oportuna, es decir, en serie, varios elementos, constituyéndose así una batería. Si a los terminales de dos placas de un elemento se aplica una cierta tensión, se crea en el líquido una disociación electrolítica en la que una placa se carga positivamente y la otra negativamente. El acumulador se carga. Si por el contrario, a las placas cargadas de electricidad se conecta un aparato, en el elemento se manifiesta una reacción química inversa a la precedente y a través del aparato fluye corriente. El acumulador se descarga. Durante la carga, la placa positiva se transforma en dióxido de plomo y la negativa en plomo esponjoso. Simultáneamente, varía la concentración de ácido sulfúrico en el agua, es decir, aumenta. El fenómeno inverso se manifiesta durante la descarga. Midiendo, por tanto, la densidad de la solución ácida en el elemento de la batería, se puede saber si ésta está cargada o descargada. Debido a que las reacciones químicas que acontecen en la batería se producen sobre las superficies de las placas, la cantidad de energía almacenable en un acumulador depende de la superficie de estas. Para obtener una elevada superficie en el limitado espacio disponible, se conectan varias placas positivas en paralelo, alternadas con otras negativas, también en paralelo. Para reducir el tamaño de la batería, las placas de signos opuestos se encuentran muy cercanas de las otras. Esta proximidad puede crear inconvenientes, como por ejemplo cortocircuitos si las placas de signo contrario se tocan, con grave daño del elemento. Para evitar el contacto entre placas de signo opuesto, se montan separadores que son extremadamente permeables al paso del electrolito de naturaleza líquida contenido en la batería. Los separadores son de material microporoso para permitir tanto el tránsito de las cargas eléctricas como el desarrollo de las reacciones químicas, merced al paso del líquido, sin dejar que eventuales partículas de material puedan cruzarlas. Como hemos dicho, los elementos de la batería deben ser conectados en serie para obtener la tensión final de 12 voltios. Las conexiones entre los elementos se realizan exteriormente a la batería por medio de un puente entre los terminales que sobresalen de las celdas. Hoy en día, la evolución de la técnica permite realizar las conexiones en el interior de la batería entre celda y celda, acortando los recorridos y reduciendo la caída de tensión en el momento del arranque del motor.
la energía disponible de una batería de acumuladores se expresa normalmente en amperios hora. Se dice, por ejemplo, que una batería es de 50 amperios hora. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que la batería está en condiciones de suministrar 50 amperios en continuidad durante una hora, o 1 amperio durante 50 horas, o 2 amperios durante 25 horas, o 25 amperios durante 2 horas, etc. Cada acumulador lleva escrito sobre la carcasa el valor de su capacidad y el valor de la corriente de carga. La corriente de referencia indica la aptitud de la batería para realizar un mayor o menor número de arranques del motor. Vamos a ver ahora cómo se puede controlar el nivel de carga de una batería empleando el polímetro. Es necesario desconectar previamente la batería de la instalación eléctrica del vehículo y dejarla así durante al menos 2 horas. Luego se conecta el polímetro seleccionando la escala hasta 20 voltios en corriente continua, midiendo el valor de la tensión. Existe una relación entre el valor leído sobre el polímetro, la densidad del electrolito expresada en gramos litro y el porcentaje de carga de la batería, referidos a la temperatura de 25 grados centígrados. Notamos en algunos casos que a una variación de tensión de pocas centésimas de voltio corresponde una variación notable del porcentaje de carga de la batería. Se debe recordar que en las baterías con elementos accesibles es preferible realizar el control de la densidad mediante el clásico densímetro y termómetro. Dicho control permite también verificar eventuales variaciones y diferencias de rendimientos entre las celdas o elementos.